Bienvenidos a un nuevo programa de Acceso a los Derechos. Hoy vamos a tener con nosotros al doctor Carlos Hernández para hablar sobre la ley de alquileres. Vamos también a tener con nosotros en el programa a el doctor Héctor Recalde, quien fue en su momento diputado nacional, asesor y representante legal de la CGT, la Confederación General de los Trabajadores, para hablar de la ley sobre teletrabajo. Y también, por último, a Majo Poncino para hablar sobre la ley Micaela. Va a ser un programa donde vamos a compartir distintas opiniones y distintas ideas. Y también vamos a ser parte del operativo en conjunto entre el Consultorio Jurídico Gratuito y las Defensorías Civiles. Dicho operativo se va a llevar adelante en el Club 6 de Mayo. Se van a realizar consultas, asesoramiento jurídico gratuito para las distintas problemáticas que tienen los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad. Nuevamente agradecerles por participar de nuestro programa y como siempre esperamos que la pasen bien. Buenas, estamos ahora con el doctor Carlos Hernández, conocido profesor y abogado de la ciudad de Rosario, titular de la Cátedra de los Contratos y de los Consumidores de la Universidad Nacional de Rosario. Muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo le va? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy tenemos un tema particular, la ley de alquileres. ¿Qué es lo que salió hace pronto, del Congreso de la Nación? Carlos, ¿qué nos puede comentar sobre esta ley? Mira, Cristian, te tengo que comentar de que es una ley que entró a regir el 1 de agosto, que es una ley que tuvo un tránsito parlamentario bastante extenso y que afortunadamente, por lo menos en este punto, logró un alto consenso político, salió del Parlamento con un acompañamiento muy grande y me parece que responde en líneas generales al sentir de la comunidad, a la necesidad de proteger a los locadores, resguardar el crédito de los locadores, pero sin desconocer también la situación a veces acuciante que tienen ciertos locatarios, en especial los locatarios habitacionales, que son los que tienen más dificultades para poder hacer frente al alquiler, para acceder al alquiler. Y nos parece que esta ley es muy buena porque se ocupa del contrato en sí. Si querés ahora enuncio después alguna de las reformas, pero también es interesante porque un capítulo de esa ley, un título, está dedicado al llamado alquiler social. Es alquiler social que puede desplegarse como una política pública a partir del Estado, y me parece que ese título puede ser muy importante a futuro, que el Estado, articulando con los privados, también pueda desarrollar áreas en donde se atiendan muy particularmente las situaciones de aquellos que tienen mayores dificultades. Eso me parece que es una novedad que tiene esta ley y que la gente tiene que saberlo, porque se le involucra de manera directa al Estado, la necesidad de que el Estado también concrete políticas públicas en este tema. Carlos, para hacer una cuestión general con respecto a la ley, ¿cuáles son los plazos que se han modificado? ¿Cómo es el modo, es decir, cuál es la lógica, la técnica que tiene la ley para llevar adelante los aumentos, ¿no? Estas dos cuestiones que tienen a mal traer durante muchísimo tiempo a los inquilinos y a las inquilinas. Es decir, por un lado, a las personas a la hora del tiempo del alquiler, en su momento eran 2 años, y también el modo en que van a aumentar estos alquileres. Esto me parece que es central, Cristian, porque son, podríamos decir, el corazón del contrato de locación. Nosotros en el ámbito académico hablamos de los elementos esenciales particulares del negocio. Es a lo que las partes les interesa particularmente acordar. En eso la gente tiene que saber que hoy el plazo mínimo se extendió a 3 años para todos los destinos, incluso para los destinos habitacionales. También los locatarios habitacionales tienen que saber que ese plazo está establecido en beneficio de ellos. Y por eso algunas normas que plantea hoy esta reforma permiten que el locatario pueda, por ejemplo, resolver anticipadamente el contrato sin necesidad de tener que pagar una indemnización si es que preavisa
con 3 meses de anticipación. Esto es muy importante. Yo me organizo, preaviso y no pago una indemnización. Y también me parece que es muy bueno en lo que concierne al plazo que la gente sepa que también en el ámbito habitacional se ha incorporado un mecanismo que ahora se llama renovación, en el cual cualquiera de los interesados, pero seguramente habitualmente lo será el locatario, en donde puede convocar al locador para que definan si ese contrato se va a renovar o no, un par de meses antes de que venza el contrato. Y si el locador le dice que no le va a renovar, entonces ahí también él tiene la posibilidad de extinguir anticipadamente el contrato sin tener que pagar una indemnización. Me parece que estos son elementos ordenadores para los locatarios. Claramente. Doctor, sabemos que fue parte de la discusión el tema de las garantías, el tema de aquellos que llevan los inquilinos y las inquilinas a la hora de poder realizar el contrato. ¿Cuáles son las nuevas ventajas que gozan aquellos que van a alquilar con respecto a las garantías? Te contesto primero la respuesta anterior que nos quedó pendiente, que era muy interesante, la del ajuste. Sí, los locatarios tienen que saber, habitacionales, que tienen la organización ahora de un ajuste anual por un índice mixto, el índice de precios al consumidor, y otro índice que ya se llama RIPTE, que es el índice de evolución de los salarios de los trabajadores estables, que es un poco más bajo que el IPC, y esto permite que la evolución del contrato no se le dispare a los locatarios. Y respecto de las garantías, también allí hay algunas reformas que veremos cómo terminan cerrándose, porque en este punto la ley alude a la reglamentación que tiene que dictar el Poder Ejecutivo, pero seguramente esa reglamentación va a atender a este problema que vos planteás del acceso. Los beneficios que tienen es que el locatario puede en concreto proponer alguna de las garantías que enuncia. Nosotros creemos sobre todo que las garantías que puede proponer el locador, que son las garantías propiamente dichas, son el seguro de caución, el aval o la garantía por vía de una fianza, y obviamente complementar con otras garantías como serían las de los recibos de sueldo o la propia solvencia que pueda tener el inquilino. Así que yo creo que es un paso adelante la ley. Bueno, tuvimos con nosotros al doctor Carlos Hernández, realmente una eminencia del derecho civil y comercial, así que bueno, agradecerle al doctor por la participación en esto que es acceso a los derechos, y la vivienda es un derecho más, un derecho muy necesario para las personas, poder contar con una casa, una vivienda. Te digo como postilla nada más, que la ley específicamente menciona la necesidad del acceso a la vivienda. Justamente coincide con vuestro programa, así que es muy atinada esta gestión de la entrevista, y los felicito por el trabajo que están cumpliendo. Muy amable. Tenemos con nosotros y nosotras al reconocido abogado laboralista Héctor Recalde, ex diputado nacional y actual asesor de la CGT, la Confederación General de los Trabajadores y Trabajadoras. Hoy vamos a hablar sobre la ley de teletrabajo, ley que viene a regular la actual situación en virtud de la pandemia, que ha generado claramente una situación totalmente distinta, una ley que ha generado, bueno, una modificación de la situación de trabajo, valga la redundancia, de los trabajadores y las trabajadoras. Héctor. Quiero aclarar, no soy actualmente abogado de la CGT. En realidad comencé hace muchísimos años como abogado de la CGT, hasta el 2012 más o menos. Llegué a ser jefe de abogado de la CGT. Esto me nombró, fíjese, Nando Brunelli, que era en aquel momento secretario general de la CGT, me nombró como jefe de abogados. Después seguí hasta el 2012, como les decía, y luego me dediqué más a mi función de diputado nacional, que terminé el tercer mandato, lo terminé en 2017. Me tocó acá el 2016 y el 2017 como jefe del bloque de los diputados peronistas, Frente Protectora PJ se llamaba en ese momento, hoy sería Frente de Todos. La verdad, un año
donde yo decía que me tocó administrar derrota y pobreza, ¿no? Porque nos persiguieron, ese año fue tremendo, el oficialismo, el macrismo se ensañó. Sí, algunas incursiones, Héctor, algunas incursiones del macrismo para modificar los derechos de los trabajadores, ¿no? Sí, afortunadamente creo que llegaron a sancionar, hablo del periodo de Macri, ¿no? Una sola ley que tiene que ver con los riesgos de trabajo, a mi criterio inconstitucional, porque obligaba al trabajador que tiene un accidente de trabajo o una enfermedad profesional a impedirle ir a la justicia si no pasaba por el calvario de la comisión médica. Es un artículo inconstitucional, bueno, pero fue lo único que lograron sancionar. También digamos que la resistencia tuvo eficacia, ¿no? Exactamente, Héctor. Y ahora estamos viendo todo el tema del teletrabajo, que ya se ha instalado, está instalado más allá de la legislación, que ha sido recientemente sancionado, era una realidad. Y la pandemia obviamente aumenta este mecanismo de trabajo, que es el trabajo, digamos, en el domicilio, fuera del establecimiento y apartado de los compañeros, que tiene, como todas las cosas, sus pros y sus contras, ¿no? Pero ya está, hoy es una realidad. Y hay que ver, hay algunos puntos que tienen mucha resistencia empresaria, que tiene que ver con la posibilidad de revertir el consentimiento. Si el trabajador está haciendo teletrabajo, puede decir, no, quiero ir al establecimiento, a trabajar junto con mis compañeros. Eso le permite la ley, establecer de manera en acuerdo que el trabajador vaya tenga su lugar de trabajo en su casa, pero de manera unilateral solicita, es decir, de manera unilateral, avisa, notifica al empleador que va a volver a su puesto de trabajo dentro de la empresa, la industria o donde está ocupando su lugar de trabajo. Ahí fíjense que trato de ser lo más objetivo posible, a pesar de que yo me caracterizo toda mi vida profesional fue en defensa de los trabajadores. Pero en el caso de la reversión, el trabajador le tendría que dar un plazo de 5 días, 6 días, para que el empresario pueda adecuar las situaciones de trabajo en la empresa y no en el domicilio. Con respecto, doctor Recalde, con respecto a la ley de teletrabajo, particularmente con las enfermedades laborales, con respecto, a aquellos accidentes, a la hora, uno realiza su trabajo, accidentes profesionales, accidentes en virtud, es decir, en ocasión del trabajo, ¿cuál sería la situación? Y es una situación difícil. En primer lugar, el rol del Estado es difícil que se cumpla. Usted se imagina a un inspector de policía de trabajo tocándole el timbre en su casa y entrando, corriendo al perro, a la suegra o a la madre, para ver qué condiciones de higiene y seguridad hay en su casa para trabajar. ¿Se imagina lo mismo a un inspector de policía de trabajo a ver si se excedió en la jornada? Si realmente está cumpliendo su labor en el límite de la jornada. ¿Usted cree que un empresario que tiene un trabajador con esta modalidad de teletrabajo, que trabaja de 6 a 14 horas, si a las 17 o a las 18 tiene alguna duda sobre lo que pasó, no lo va a llamar por teléfono? Eso significa el derecho a desconexión, ¿no es cierto?, que establece la ley. Es muy difícil que se desconecte. Por eso digo que tiene sus objeciones, ¿no? Claro, viene de la mano, el derecho del trabajador de desconectarse y el respeto del empleador de velar por el cuidado de su trabajador y de su trabajadora. Es decir, tiene que haber una doble vinculación. Por un lado, todos los trabajadores y las trabajadoras tienen el derecho de desconectarse de la virtualidad, porque el trabajador no está 24 horas al servicio de la empresa, pero también el empresario y la empresaria tienen la obligación, el compromiso de respetar el horario de trabajo. Eso le iba a preguntar, Héctor, porque nos escuchan y nos ven muchísimos trabajadores y trabajadoras. ¿Qué es lo que tiene que hacer un trabajador, qué tiene que hacer una trabajadora frente al incumplimiento, frente a la falta de respeto, frente a la falta de compromiso de un empresario o de una empresaria de no respetar las horas de trabajo y no respetar el derecho a desconexión que tiene el trabajador y la trabajadora? ¿Qué herramientas cuenta esta persona?
Bueno, eso es un poco que le hable de la historia de mi vida, porque cuando yo atendía personalmente, ahora casi hace mucho que no lo hago, o lo hago muy poco, lo hacen otros colaboradores del estudio, mis hijos entre ellos, es preguntarle si puede reclamar. Tengo anécdotas a rolete, le puedo contar una sola para ejemplificar. Yo atendía a muchos trabajadores gastronómicos y vino uno a contarme cómo le violaron sus derechos. Yo le dije qué es lo que podía hacer y le digo, ¿usted puede hacerlo? Dice, si yo le mando en aquel momento un telegrama, una carta de documento, me despiden y al día siguiente no puedo pagar la pensión, y vienen a pensar. Entonces, la tarea del abogado laboralista, en mi criterio, yo soy muy amplio, respetar otras opiniones, es informar el derecho. Es decir, usted tiene tal derecho, veamos cómo puede ejercerlo. Porque, mire, a mí no me sonroja decir que a veces cuando veía que no me escuchaban bien lo que estaba diciendo, hablaba en forma baja todavía. Y era una forma de saber si tenía hipoacusia el trabajador. Y si tenía hipoacusia le preguntaba en qué ambiente trabajaba, qué nivel de sonoridad había, etcétera, etcétera, para informarle qué derecho tenía. Pero el que ejerce el derecho no es el abogado laboralista, es el trabajador o la trabajadora. El deber es informar, porque la información es poder. Y en la medida que nuestros trabajadores estén con más posibilidades de tener poder, más igualitaria va a ser la sociedad y más justa, ¿cierto? Así que esto es por lo menos lo que practiqué toda mi vida. Yo les agradezco muchísimo porque también me da la posibilidad de tener este encuentro amigable con ustedes. Un encuentro de compañeros. Así es. Muchas gracias. Con nosotros Héctor Recalde, abogado laboralista y defensor a ultranza de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Gracias, Héctor, muy amable. Gracias y abrazo a todas y a todos. Este 9 de agosto, Micaela García hubiese cumplido 25 años. Pero el 1 de abril del año 2017 desapareció y el 8 de abril de ese mismo año se encontró su cuerpo. Micaela García no la hallaron muerta, Micaela García la mataron, la asesinaron. Fue víctima de un femicidio. El responsable de este femicidio es Sebastián Wegner, actualmente responsable y culpable y sentenciado a cadena perpetua. Hoy tenemos con nosotros y nosotras a Majo Poncino, referente de la ciudad de Rosario del feminismo. Majo, agradecerte por tu participación. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por participar del programa en esta fecha conmemorativa, en el cumpleaños de Micaela, que como vos bien mencionabas, Cristian, Micaela este 9 de agosto hubiese cumplido 25 años, pero fue víctima de un femicidio. Como bien vos decías, el 1 de abril nos enteramos de la desaparición de nuestra compañera Micaela. Era una joven militante de 21 años, militante de la JP Evita, del movimiento Evita de la provincia de Entre Ríos, una joven soñadora que estudiaba, profesora de educación física y sobre todo trabajaba día a día para llevarle dignidad a los barrios más postergados, ¿no?, de la provincia. Y a partir de ese momento que nos enteramos, con un grupo de compañeras viajamos para colaborar y sumarnos a la comunidad de Concepción del Uruguay, de Gualeguay, donde toda la sociedad se había movilizado para buscar a Micaela. Hicimos acampes en la plaza, rastrillamos toda la ciudad, pero lamentablemente el 8 de abril nos enteramos del asesinato de Micaela. Y como bien vos decías, Sebastián Wegner es el femicida de Micaela, y el femicidio de Micaela también es responsabilidad de un Estado que deja la indefensión a las mujeres y a las personas en situación de vulnerabilidad ante un sistema patriarcal, machista, y ante un flagelo que transitamos sobre todo las mujeres, donde nos matan cada 24 horas, ¿no? Y la verdad que no son números ni índices para festejar, al contrario, son índices que nos preocupan y que como sociedad y como Estado debemos
comprometernos mirando al futuro para transitar ese camino hacia la igualdad, pero sobre todo para prevenir. Y la ley Micaela en ese sentido, porque a partir del femicidio Micaela, como bloque del movimiento Evitas en el Congreso de la Nación, junto con los bloques de diputados y diputadas, presentamos un paquete de leyes que lleva el nombre de nuestra compañera con este objetivo, ¿no?, de prevenir la violencia machista. Y en eso surgió, trabajamos la ley Micaela, hoy se llama ley Micaela, la 27.499, que justamente lo que hace es capacitar institucionalmente, permanentemente y obligatoriamente, ¿no?, a todos los agentes y a todos los trabajadores y trabajadoras del Estado en perspectiva de género. ¿Y para qué esto? Porque previo al femicidio de Micaela, previo a la desaparición de Micaela, hay un detalle muy importante, y a partir de ahí surge esta necesidad, que cuando una familia, previo al femicidio de Micaela, una familia se acercó en la ciudad de Gualeguay a denunciar una situación de acoso y abuso por parte de este femicida, de Sebastián Wagner, el policía de esa comisaría le dijo a la familia que por favor viniera el lunes, porque la fiscal en ese momento no se encontraba para poder tomarle la denuncia. Ese hecho, ese ejemplo previo al femicidio de Micaela, es lo que cotidianamente transitamos las mujeres de identidades feminizadas a la hora de erradicar una denuncia, ¿no? Muchas de las situaciones de violencia y muchas de los femicidios que lamentablemente padecemos tienen que ver con justamente de tener denuncias previas y el Estado llega tarde luego de esa denuncia. Entonces, este paquete de leyes lo que viene a preponderar justamente es la prevención para que el Estado no llegue cuando el delito se cometió. Y ese es el compromiso que asumimos, no solamente como organización, sino también trasladamos y trabajamos con todos los bloques políticos, con todo el Congreso para que esta ley se sancionara, y en diciembre del 2018 definitivamente se sanciona la ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria para todos los trabajadores del Estado. No aparecemos muertas, nos matan, y eso es una responsabilidad del Estado en su conjunto y de la sociedad en sí misma. Eso es la necesidad de que las diferentes herramientas, como la ley Micaela, como también trabajamos una ley nacional, estamos en ese camino para que salga la segunda ley Micaela, que tiene que ver con promotoras y promotores de género y diversidad para todo el territorio nacional. Tenemos el deber de informarlo. El quédate en casa se corre, se aparta cuando una persona está en una situación de peligro. Cuando una mujer sufre violencia de género, debe buscar las herramientas, y el Estado tiene que brindar las herramientas para terminar con esta situación que en muchos casos y en muchas oportunidades terminan con el femicidio de una mujer. Exactamente, así es. Por eso mencionaba, las comisarías o los centros territoriales de denuncia o tribunales también son lugares para poder denunciar, acercarse y hacer la denuncia. Se están analizando estas medidas, y nosotras como militantes también estamos dando esa información a cada uno de los barrios con los compañeros y las compañeras para que justamente puedan acceder y sepan, y la información se distribuye en el sentido de que puedan contar con esas herramientas a la hora de acudir por una... Vamos a poner en pantalla, Majo, los números de teléfono, pero me gustaría que vos los digas para si una mujer está sufriendo, una persona está sufriendo violencia de género, qué herramientas cuenta del Estado para poder acudir para frenar esta situación. Bien, lo que es en la ciudad de Rosario, nos encontramos con el teléfono verde, que depende de la Secretaría de Género del municipio, que es el 0800 444 0420, ese es el teléfono verde. Después contamos con el 144, que es una línea gratuita, es una línea nacional gratuita, que atiende los 365 días del año, las 24 horas, con personal atendiendo todo este tipo de situaciones, y a partir del 144 se derivan a las diferentes provincias, en caso que no se encuentre en Rosario particularmente, sino en otra localidad de la provincia, pueden llamar al 144, como así también pueden radicar la denuncia a los centros territoriales de denuncia que están distribuidos en la ciudad,
no tienen que pedir turno. Esto es importante aclararlo porque al principio de la pandemia, bueno, se habían establecido nunca se definió turno para las situaciones de violencia, pueden acceder directamente, eso es importante saberlo, como así también tribunales provinciales en calle Balcarce y Pellegrini, que pueden radicar la denuncia para poder realizar también las medidas necesarias de seguridad, como en la Fiscalía en calle Sarmiento y Amenábar, Sarmiento 2800. Todo esto son lugares para poder radicar y denunciar, también lo pueden hacer de manera mediante el Ministerio Público Fiscal, también lo pueden radicar la denuncia. Majo, agradecerte por tu participación y saber que cuentan con todo nuestro compromiso, con toda nuestra colaboración para llevar adelante esta lucha. Gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Gracias. Tuvimos con nosotros y nosotras a Majo Poncino, referente del movimiento Evita y referente del feminismo en la ciudad de Rosario. Gracias, Majo. Para hablar de acceso a los derechos tenemos que hablar del acceso a una vivienda, de acceso a un trabajo, del respeto de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras y del respeto hacia la vida humana. No podemos quedar ajenos ni ajenas a lo que está sucediendo. No nos podemos hacer los sonsos, no podemos hacer como que las cosas no suceden. Nos hacemos parte del día a día y por eso estamos presentes cada viernes a las 18:30 por Somos Rosario.